Amén. ¿Quién vive, hermanos? Amén. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Amén. Es un gozo poder estar aquí en este lugar con ustedes, compartir este momento, amén, que hemos apartado para poder alabar y glorificar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Levanten la mano si estuvieron aquí la semana pasada. Amén. ¿Quién se recuerda del tema de la semana pasada? La visión de Juan, amén, hermana Gloria, la visión de Juan, amén. ¿En qué libro estamos? En Apocalipsis, amén. La pastora ella empezó con los primeros 7 versículos del capítulo 1, amén. Seguimos con desde el 8 en adelante, amén. Y acabamos el capítulo, amén, y vimos la visión de Juan ahí, y vimos que en esa visión es una visión que él vio, que Cristo le dio, amén, y es para las 7 iglesias. Entonces terminamos, vamos a leer el Apocalipsis capítulo 1, versículos 19 y 20 para recordar un poquito. Vamos a leer el 20 primero. No lo tengo ahí, ¿verdad? Pero Apocalipsis, y tengo la Reina Valera, amén. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 20. Amén, ¿todo lo tenemos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Esto es lo que es el misterio, amén. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, amén. Y luego mira el 19 de ese mismo capítulo. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces recordamos que es Cristo, ¿verdad?, que le está dando esto a Juan, amén. Vemos eso y luego dice que él explica, Cristo le dice esto a Juan, amén, y le dice que escriba las cosas que has visto. Recordamos que ese es el pasado, que es el capítulo 1, amén. Las cosas que son, que es el capítulo 2 y el capítulo 3, y ahí vamos a empezar hoy. Y las que han de ser después de estas, que es en un tiempo futuro, que es posible que ya estas cosas se están cumpliendo hoy en día mismo, amén. Entonces, estamos ahorita viendo las cosas que son, que sería el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces vamos a empezar con el capítulo 2 de Apocalipsis, y empieza con ¿qué iglesia? La iglesia de Éfeso, amén, amén, que estaba en la ciudad de Éfeso. Y aquí vamos a empezar, y el tema de hoy es Cristo a la iglesia de Éfeso. Cristo a la iglesia de Éfeso. Él escribe 7 cartas. Estas cartas son directamente, vamos a ver que son de Cristo. ¿Quién las escribió? ¿Verdad? ¿Y para quién son? Para estas 7 iglesias. ¿Y a quién se puede aplicar? Se puede aplicar, ya vimos la semana pasada que lo podemos aplicar a nosotros, amén. Esto podemos ver si aplica a nosotros, amén. Y con eso vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga como una semilla en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100 por 1, Señor. Que no caiga, Señor, en lugar, Señor, donde hay espinos, Señor. Que no caiga en lugar, Señor, en tierra seca, Señor. Que no caiga en oídos sordos, en oídos que no están dispuestos, en un corazón engrosado, Señor, sino que caiga en un corazón dispuesto, en un corazón contrito y humillado, Señor. Que podamos aprender de tu palabra, Señor. Te ruego que no me quites de este lugar, Señor, sino que me uses como un vaso de honra, Señor, para que hablemos lo que tú quieres que tu iglesia escuche a través
de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas. Amén y amén. Y vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 2. Lo vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Solo vamos a ver la iglesia de Éfeso en esta tarde. Son 7 cartas, 7. ¿Quién sabe otro nombre para cartas que se usa en la Biblia? Carta o la que por ejemplo, Pablo escribe ¿qué a las iglesias? ¿Qué? Epístolas, amén. Entonces esto se puede ver como una epístola de Cristo a la iglesia de Éfeso o una epístola a cada una de las iglesias, amén. Vamos a leerlo todo y luego vamos a ir versículo por versículo tratando de entender qué es lo que dice Cristo a esta iglesia, amén. Entonces la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del 1 al 7 y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Qué mensaje tan maravilloso. Amén. Qué mensaje. Entonces empecemos desde el versículo 1 a tratar de disectar y entender cada palabra que se escribe en este libro. Amén. Empieza con esto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Eso se oye como ¿qué? Como un mandamiento o algo le está diciendo, ¿verdad? Como yo, por decirlo así, hermana Areli, escribe esta carta al hermano, a la iglesia de Westfield, ¿verdad? Entonces, ¿quién está hablando y a quién le está hablando? Ajá, ¿o quién? ¿Quién estaba Dios en la carne? ¿Quién era? Entonces es Cristo hablando ¿a quién? Al apóstol Juan. Entonces podemos decir que Cristo dice: escribe, Juan, te pido que escribas al ángel de la iglesia. Y como vimos la semana pasada, es por decir al pastor de la iglesia en Éfeso. Amén. Muchos piensan que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Y ahora, ¿qué le dice? ¿Verdad? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea que Cristo le está diciendo a Juan: quiero que escribas esto y quiero que les digas quién te está diciendo que escribas esto. ¿Y quién es ese? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Recordamos que es la mano ¿qué? La mano derecha, ¿verdad? Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es ese? Es Cristo, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos cómo Él es el que tenía las 7 estrellas en su diestra y estaba en medio de los 7 candeleros, y vimos esas fotos que puse, ¿verdad? La semana pasada. Amén. Y dice, entonces les dice esto, amén. Recordemos que también dice que en el capítulo 1 que es como hijo de hombre, y ese es un título de Cristo, amén. Recordemos, hasta aún el jueves hablamos de eso, ¿verdad? Ese es uno de sus nombres de Jesucristo,
Amén. Sigamos con el versículo 2 y 3. Y paremos con solo esa primera frase. ¿Qué dice las primeras 1, 2, 3, 4 palabras? ¿Quién puede leer las primeras 4 palabras en voz bien alta del versículo 2? Hermana Areli. Dice, yo conozco tus obras. A ver, hermana Carolina levantó la mano. Léalo usted también. Hermano Gerardo, léalo usted también. Hermana Yasmín, léalo usted también. Hermana Noli, léalo usted también. Hermano Milton, léalo usted también. Hermana Katia, léalo usted también. Hermano John, léalo usted también. Hermana Gloria, léalo usted también. Hermano JJ, que está escondido, léelo tú también. ¿Qué querrá decir? ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo. Recuerde eso. ¿Por qué les dije que repitiera a cada uno de ustedes? Yo conozco tus obras. Esa frase, Él se la repite a todas las iglesias. Si uno se va a cada una de las iglesias, Él se las dice a las 7, en las 7 epístolas, en las 7 cartas, a las 7 iglesias, Él les dice, yo conozco tus obras. Eso es de pensar, eso me puso a pensar a mí. Yo lo miré y dije, ¿qué les está diciendo? No solo como iglesia, hermanos, no solo a esa iglesia, Él nos está diciendo a nosotros, yo conozco tus obras, Josué, yo conozco tus obras, iglesia de Westfield, como congregación, como iglesia y como individuo, como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, yo conozco tus obras. Amén. Ahora, miramos que Él empieza con las cosas buenas, amén. Él empieza con las buenas obras. Sigamos. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Amén. Entonces recordemos que esta iglesia, ¿verdad? Ahora esta iglesia también sí fue directamente a la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces Juan estaba estaba encarcelado en la isla de Patmos. ¿Me puedes poner el mapa? Si tengo un mapa ahí. Ahora les quiero dar un mapa, como más o menos. Aquí estaba Juan encarcelado en la isla de Patmos. Amén. Él estaba aquí y el número 1 es ¿cuál? Entonces estaba aquí y luego aquí están las 7 iglesias que están en ¿qué continente? ¿Ah? En Asia, amén. Y ahí está en la Biblia, dice, escríbele a las iglesias que están en Asia, ¿verdad? Entonces Cristo le dice eso a Juan. Entonces Juan, ahora, ¿quién fue el que fundó la iglesia que estaba en Éfeso? ¿El apóstol quién? Pablo, amén. Eso lo vemos, está en Hechos capítulo 20, no lo vamos a ver ahorita, pero lo pueden escribir. Ahí es cuando él está fundando la iglesia de Éfeso, amén. Pero después Pablo muere por la causa de Cristo, lo asesinan, amén, le cortan la cabeza. Y que el apóstol Juan queda como obispo de estas iglesias. Él conocía estas iglesias. Él era el obispo de estas iglesias. Amén. Él conocía estas iglesias. Entonces le escribe a estas iglesias. Amén. Y empieza, ¿verdad? Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos. Ahora, esta iglesia estaba en la ciudad de ¿qué? ¿De qué? De Éfeso. Ahora, esta ciudad era una ciudad importante, era una ciudad donde había mucho comercio, había mucho dinero, era una ciudad, por decir, como Los Ángeles, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce. Nueva York, ¿verdad? La ciudad de Nueva York. Perdón.
la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Pero a la misma vez era bien pagana. Bien pagana, era como la ciudad de ¿quién se recuerda de una ciudad bien pagana, la más pagana de todas? No, sí, Sodoma en aquellos tiempos, pero la Sodoma de hoy en día. Las Vegas, ¿verdad? Nada más mencionamos Las Vegas y todo la ciudad de las luces, pero que está en oscuridad. Amén. Entonces era una ciudad y lo vamos a ver, a confirmar, ¿verdad? Ahí, entonces ellos estaban en este lugar, pero no soportaban lo malo, amén. O no, ¿cómo dice? Y que no puede soportar a los malos, a pesar de que ellos estaban en una ciudad tan pagana, ellos no soportaban las cosas malas. Empezaron bien, ¿verdad? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces ellos empezaron bien, ellos no soportaban lo malo, ¿verdad? Sacaban esas cosas. Y vemos que ahí incluso estaba el templo de la diosa Diana. Amén. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 19. Vámonos en Hechos. Solo vamos a ver eso para que veamos qué tan pagana estaba esta ciudad. Amén. Hechos capítulo 19, si no me equivoco, del 23 al 27. ¿Todo lo tenemos? O cuando lo tengan me pueden decir un fuerte amén. Hechos capítulo 19 también va a estar en la pantalla, pero está bueno que lo busquen en su Biblia. Es bueno que conozcan la palabra de Dios. Amén, que conozcan su espada. Hechos capítulo 19, versículo 23. Y vamos a leer, si no me equivoco, hasta el 27. Amén. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, ¿de quién? De Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra qué? Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. En esa ciudad estaba esta iglesia, y más sin embargo Cristo sí les reconoce lo bueno, ¿verdad? Les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Otra vez el capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, no vayan a perder ahí porque ahí vamos a estar siempre leyendo. Y tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Nos vamos a enfocar ahora en eso. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia que estaba en Éfeso, esta iglesia, probaban a los que se decían ser apóstoles. Esto me recuerda de los que estaban en la ciudad de Berea, que también está en Hechos, ¿verdad? Ya hemos leído eso, ¿verdad? Pablo llegó a Berea, predicó, y los que estaban en Berea se comieron todo lo que Pablo dijo y nada más así, ¿verdad? No, ellos escucharon la predicación y
se pusieron los lentes. ¿Será cierto lo que Pablo me está diciendo? Y sí lo aceptaron porque estaba conforme a la palabra de Dios. Aceptaron al apóstol Juan porque estaba conforme a la palabra de Dios. Pero aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, los hallaron mentirosos y no soportaban eso. Cristo les está diciendo: conozco tu arduo trabajo. Entonces es necesario que, por eso la pastora, por eso yo les digo, no se crean todo lo que yo les diga. Yo me puedo equivocar, no quiero mandarlos al mal, pero yo trato de escudriñar las escrituras. Yo trato de aprender todo lo posible, pero es posible que yo me equivoque. Es el trabajo de cada individuo, de cada cristiano, ir a su casa y ver, ¿será lo que el hermano Josué, será lo que nuestra pastora nos está enseñando correcto? ¿Se ha equivocado? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Le puedo hacer preguntas? Amén. Entonces, Cristo les dice: good job, buen trabajo, conozco tu arduo trabajo y has tenido paciencia. El 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia. Otra vez, tienen paciencia. Amén, tienen esa paciencia. Repite la palabra paciencia 2 veces. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El apóstol Pablo había ¿cómo se dice? Empezado esta iglesia varios años. Ya tenía tal vez, me imagino que tal vez unos 60 años, ya se había muerto, porque de acuerdo con el Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 96 después de Cristo. Ya había muerto Pablo hace muchos años. El único apóstol que quedaba era el apóstol Juan. Ya los demás habían sido mártires, amén, habían sufrido, habían muerto por la causa de Cristo. Entonces ya habían tenido esa iglesia. A ver, el aniversario, ¿cuál nos sigue? ¿Cuál es el aniversario que nos sigue a nosotros? ¿El qué? El 5. Somos una iglesia joven todavía. A ver, ¿cuál es la iglesia más vieja de aquí de Indiana que conocemos nosotros? La de la pastora Ruda, amén. Tiene, ya no sé, no me acuerdo exactamente cuántos años tiene. 23, imagínense 23, ¿a dónde vamos a lograr a llegar nosotros? Tenemos 4 a los 23, imagínense qué bonito será que podamos tener nuestra propia iglesia, ¿sí no? ¿Quién quiere eso? Amén. ¿Queremos eso? ¿Queremos tener una congregación más grande? ¿Queremos tener líderes? Yo quiero que tengamos más músicos, amén. Y Cristo, yo no sé, Dios me está poniendo, I don't know si yo voy a estar allá en el altar, eventualmente. Yo me estoy poniendo a pensar, ¿quién va a ser el líder de la música? Porque si yo voy a ser el pastor, yo creo que el pastoreo es para mí. Yo creo, se me ha profetizado, yo lo creo, yo lo confirmo, amén. Entonces, yo no puedo hacerlo todo. Alguien más tiene que ser el líder del amén. A ver quién se apunta. A ver quién se apunta para tener la cámara. A ver quién se apunta para estar allá en la computadora. A ver quién se apunta para ser de ujier. A ver quién se apunta para... Son tantas cosas, ¿verdad? Y vamos a seguir creciendo. Hay mucho trabajo, amén. ¿Quién va a tocar la segunda guitarra? ¿Quién va a tocar el bajo? ¿Quién van a ser las coristas? ¿Quién van a ser los músicos? Amén. Mucho trabajo. ¿Quién vamos a ir a evangelizar? Amén. ¿Cuáles de nosotros vamos a ir a evangelizar? ¿Cuáles de nosotros vamos a estar limpiando la iglesia? Es mucho el trabajo y somos una iglesia joven todavía, pero esta iglesia ya tenía, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, ya tenían tal vez 30, 40, 50, 60 años y has sufrido, dice, y has tenido paciencia. El versículo 3 otra vez. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero mire el versículo 4. Amén. ¿Qué dice el versículo 4?
El pero. Les da todas las buenas cosas que han hecho. Pero tengo contra ti. Ahora, esa frase, pero tengo contra ti, está aquí, 1, 2, 3, 4. Estas 4 palabras se las repite también a 6 de las 7 iglesias. Entonces ya son 2 frases. La número 1 es ¿cuál? Yo conozco tus obras, y eso se las dice a las 7 iglesias. La segunda frase, ¿verdad? Es del versículo 4, ponme el 4. ¿Cuál es? Pero tengo contra ti. Ahora a cada una de las iglesias les dice algo diferente, pero tengo contra ti. Amén. A la iglesia de Éfeso le dice que has dejado tu primer amor. Cristo les está demostrando, yo creo que aquí, que aunque han hecho el trabajo, que aunque conocen su palabra, que aunque conocen la verdad, que aunque desechan a todo lo malo, a todos los apóstoles mentirosos, ¿verdad? Son buenos para desechar lo malo en otros, pero al amor de Cristo en ellos mismos se ha enfriado. Entonces, ¿de qué nos sirve tener toda la doctrina, tener toda la sabiduría, tener toda la ciencia, tener todo el entendimiento, si no lo guardamos en nuestro corazón? Mire lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan, el amor, porque perdieron el amor. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es este amor que estamos hablando? Lo vamos a ver en Juan. Juan capítulo 14, vamos a ver el versículo 15 y el versículo 21. Juan 14, 15. ¿Quién tiene Juan 14, 15? ¿Todos lo tenemos? Juan 14, 15. ¿Quién lo quiere leer? Levante la mano. A ver, la hermana Areli va a leer el 15 y la hermana Yasmín va a leer el 21. ¿Qué dice Juan 14, 15? Hermana Areli. Si me amáis, si tienes amor por mí, si no has perdido ese amor, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. A ver, ¿lo puede leer, pastora, en la Nueva Traducción Viviente? Guardar mis mandamientos o obedecer mis mandamientos. Amén. Si me aman, guardéis mis mandamientos. Amén. Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice el 21? Todos miremos Juan 14, 21. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no solo que los tenga, los tiene que guardar, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y yo le manifestaré, yo me manifestaré a él. No es suficiente tener los mandamientos, tenemos que guardarlos. ¿Qué dice Juan en un capítulo después? 15:10. Juan 15:10, hermana Carolina lo quiere leer. Juan 15:10. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor. Así como yo, Cristo, estas palabras de estos 3 versículos. ¿Quién tiene las palabras, la Biblia que está en rojo? De los 3 versículos, ¿cuántos están en rojo? Todos. ¿Y qué quiere decir las letras rojas?
que Cristo está hablando. Entonces estas palabras son de Cristo. Él dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado, así como yo, Jesucristo, he guardado los mandamientos de mi Padre Dios que está en el cielo, y permanezco en su amor. ¿Me lo puede leer en la Nueva Traducción Viviente, pastor? Ajá. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. ¿Por qué me aman a mí? Mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y daré a conocer a cada uno de ellos. Amén. Ese es el 21. Ahora el 10 dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, permanecemos en el amor de Él haciendo sus mandamientos. Amén. Teniendo esos mandamientos en nuestro corazón. Y yo le estaba dando el ejemplo a la pastora. Siempre trato de estudiar con ella, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Y yo le dije, a mí cuando uno empieza el evangelio es como empezar el noviazgo. Uno empieza, ¿verdad? Que se despierta pensando en la novia, se acuesta pensando en la novia, comiendo, si están en el lonche, en su trabajo, mandándole ahí textos a la novia, traéndole flores a la novia. Pero a los 2, a los 3, a los 4, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 años, se acabó el amor. Y le dije a mi mamá: ya no me trae el viejo las flores, pues ya no le doy la flor. Se enfría así, o sea, ya no quiere nada que, ¿verdad? Se apartó, ya no es igual. Y Cristo les está diciendo: regresen a ese primer amor, guarden mis mandamientos, estén cerca conmigo, tengan ese mismo amor. Porque la iglesia es que el de Cristo. Cristo es el novio, entonces la iglesia es ¿qué? Él hace comparación con el matrimonio. No puede, ¿verdad? Así como uno no debe en su matrimonio, no debe dejar que se apague ese fuego, así también en el cristianismo, así también en el evangelio, así también en la iglesia. Uno no debe de dejar que se apague ese fuego, si no estamos propensos a estar como la iglesia de Éfeso. Y tal vez sí podemos tener toda la doctrina, pero ¿de qué me sirve tener toda esa doctrina, aplicársela a los demás, si no me la aplico a mí? Amén. Entonces eso es lo que les está diciendo Cristo. Yo creo que eso es lo que les está diciendo. Has perdido, otra vez Apocalipsis 2:4, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora el 5, Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí a esta iglesia les está dando una advertencia. Arrepiéntete, reconcíliate conmigo, vente otra vez a que tengamos ese amor que teníamos antes, a que tengamos esa intimidad que teníamos antes, cuando tú orabas continuamente, cuando tú leías la palabra continuamente, te llenabas de mí, teníamos conversaciones, Él a través de su palabra y nosotros a través de nuestra oración. Regresa a tu primer amor, arrepiéntete, tienes la oportunidad, tienes la chance, tienes este momento, arrepiéntate. Vendré
pronto a ti. Pero si no, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Quitaré la luz de su lugar. Ese candelero es como la luz. Amén. No dejemos que esto nos suceda a nosotros, hermanos. Pongámonos a pensar, si esto está pasando en nuestra vida ahorita, tenemos la oportunidad. Así como Cristo le dio la oportunidad a los efesios, así Cristo hoy nos está dando la oportunidad a nosotros. Nos dice, reconcíliate conmigo, regresa a tu primer amor, empieza otra vez como empezaste, ¿verdad? En el principio, guarda mis mandamientos, ten comunión conmigo, ven a la iglesia, sigue adelante peleando la buena batalla. Amén. Si no te hubieras arrepentido, y quitaré el candelero de su lugar. Va a quitar el candelero de su lugar si no se arrepienten, le dice a la iglesia de Éfeso. Ahora regresa otra vez. Amén. El versículo 6. Sigamos. Pero tienes esto. Ahora regresa a lo bueno otra vez. Amén. Él es justo, ¿verdad? Reconoce lo bueno de uno y también lo malo. Amén. Él es un Dios justo. El versículo 6 de Apocalipsis capítulo 2 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, estos nicolaitas, no hay mucho sobre ellos en la palabra de Dios. Se encuentra otra vez también en este mismo capítulo, en la segunda iglesia, en la iglesia de Esmirna, en el versículo 15. Amén. Pero esa palabra nicolaitas viene del griego, y la primera parte es Nico, que significa vencer. Amén. Y laites o laitas es traducido por el laico, que es decir, como un cristiano. Entonces la palabra Nico es vencer, y la palabra laites viene del laico, y el laico es como una persona religiosa o un cristiano. Entonces aborreces, le dice, pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas. La doctrina que ellos tenían o la manera de pensar es que ellos querían vencer a los cristianos o vencer el cristianismo, o estaban en contra de las cosas de Cristo. Amén. Entonces no conozco la doctrina de ellos, pero dado a su puro nombre, ¿verdad? El propósito de ellos era quitar el cristianismo, quitar la doctrina cristiana, ¿verdad? Entonces los aborrecían los efesios a estos nicolaitas. Amén. Y así dice él también, dice, nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que Cristo también aborrece a estos nicolaitas, o lo que ellos tienen planeado en contra, o lo que ellos quieren planear en contra de la iglesia. Amén. Y terminamos con el último versículo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Ahora otra cosa, son tres ya que se repiten, ¿verdad? El versículo 7, ponme el versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase también se repite a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, mire la letra mayúscula que es el Espíritu Santo, dice a las iglesias, plural. Amén. Y aquí a la iglesia en Éfeso en especial, hay 3 iglesias que le añade algo después. A la iglesia de Éfeso les dice, al que venciere, le daré
a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Qué hermoso es esta palabra, este mensaje a la iglesia de Éfeso, y lo podemos agarrar para nosotros, hermanos. No es malo tener la buena doctrina, no es malo. Él le gustó, él reconoció lo bueno que tenía la iglesia, pero sin el amor. Vamos a terminar con Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios. Recuerden que cuando ¿quién sabe? Una pregunta. Cuando la Biblia fue escrita, ¿tenía capítulos y versículos? ¿Alguien sabe la respuesta de eso? No tenía. Entonces podemos seguir, ¿verdad? Esta carta de la Primera de Corintios, esta es una epístola a los Corintios, amén. Entonces vamos a seguir del 12:31 y sigue la palabra de Dios, sigue el apóstol Pablo esta carta, ¿verdad? Diciéndolo, ¿todo lo tenemos? Primera de Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo, Pablo, os muestro un camino aún más excelente. Entonces no es malo procurar, ¿verdad? Los dones mejores, los buenos dones. No es malo, pero le voy a enseñar algo más importante, más excelente. Y ahora seguimos con el 13, capítulo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y el 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué soy? Nada soy. El versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué? De nada me sirve. Mire lo que dice el versículo 8 de ese 13: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia se acabará. Podemos leerlo así, mire: las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él es, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Dios es amor, amén. Él es la esencia del amor. Él nunca deja de ser, nunca empezó, nunca va a terminar. Él no tiene principio, no tiene fin, y Él es amor. Él es la esencia del amor, y Él quiere que ese amor esté en nosotros y nosotros tengamos amor a Él. ¿Y cómo demostramos su amor? Guardando sus mandamientos. Amén. Entonces esta advertencia, pueden cerrar sus Biblias, que le dio a la iglesia de Éfeso. Él les dio congratulations. ¿Cómo se dice congratulations en español? Felicitación. Los felicitó por su arduo trabajo, los felicitó. Pero les recordó también que olvidaron su primer amor. Hermanos, hoy es la oportunidad. Si hemos olvidado ese primer amor, hay que arrepentirnos. Si hemos olvidado ese primer amor, hay que reconciliarnos. Hay que regresar a ese, ¿verdad? Como empezaron cuando estaban los que están casados, cuando estaban de novios. Amén. Regresar eso. Amén. Renovar esos votos. Amén. Reunir esas cosas que se prometieron que iban a hacer por toda la vida. Esos votos,
renuévenlos otra vez. Mire, ahora no solo en su matrimonio, renuévenlo también en su matrimonio, ¿verdad? Terrenal, pero sobre todo renuévenlos también con Cristo. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar para estar despedidos de este lugar, pero no de su presencia.